Dios les bendiga, amadas hermanas. Estoy muy contenta de poder encontrarme nuevamente con ustedes en su programa Mujeres con Propósito, donde esperamos y oramos también al Señor para que sea de edificación a cada una de nuestras vidas. Antes de iniciar la reflexión del día de hoy, quiero que por favor me acompañen a orar para pedir la bendición de Dios. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu fidelidad, tu misericordia. Oh Señor, queremos pedirte en esta tarde que tú nos ministres a través de tu palabra, que podamos ser edificadas, Señor, Padre amado, para crecer, Señor, en nuestra vida espiritual como hijas tuyas. Oh Dios amado, glorifícate como solamente tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema sobre el cual vamos a reflexionar en esta tarde es aprendiendo a orar. Quiero leer juntamente con ustedes el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Ahí en tu hogar, en tu casa, acompáñame con la lectura de la palabra del Señor, que nos dice: con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. Qué maravillosa palabra del Señor, qué importante reflexión la que podemos encontrar aquí en las Escrituras. Realmente, cuando hablamos de la oración, estamos hablando, como decíamos en programas anteriores, de un elemento importante, vital en la vida de todo creyente: el respirar del cristiano. La oración es la herramienta a nuestra disposición a través de la cual podemos comunicarnos con nuestro amado Creador, donde podemos depositar nuestras cargas, donde podemos contarle nuestras alegrías, nuestros triunfos, pero también nuestras derrotas. La oración realmente es el aliento de todo cristiano. El Señor en su palabra nos dice que a través de la oración podemos alabarle, podemos glorificarle, podemos echar nuestras cargas delante de Él, podemos presentar nuestras peticiones, podemos interceder también por otros. Cuán importante es esta herramienta, valga la redundancia, que Dios ha puesto a disposición de todo creyente. Si reconocemos que deseamos orar y sabemos que necesitamos orar, porque no solamente saber que tenemos que orar, sino sentir la necesidad de orar, entonces, como dice el pasaje que hemos leído, ¿cómo debemos hacerlo? Esa expresión, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo es entonces que si la oración es una necesidad, es el deseo en el alma del creyente, cómo entonces debemos hacerlo? Vamos a ver que en las Escrituras, en la Biblia, encontramos pautas que nos ayudarán a poner en marcha esta disciplina cristiana de la oración. Creo que el deseo de toda verdadera hija de Dios es comunicarse con el Creador. Más que llevarle la queja, el dolor, la angustia y la alegría, ¿por qué no?, a otras personas, creo que la primera persona, el primer ser a quien nosotros tenemos que llevarle todo esto es justamente a nuestro Señor. Entonces, ¿cómo es que ponemos en marcha esta disciplina tan importante en la vida del creyente que es la oración? Quiero mencionar solamente algunas pautas que deberíamos de tener en cuenta. Primeramente, debemos orar con regularidad. Es decir, no puede ser la oración una práctica de vez en cuando. El cristiano tiene que llevar
una vida disciplinada en cuanto a las actividades cristianas, en cuanto a las disciplinas cristianas, como leer la palabra del Señor, y en este caso que estamos hablando de la oración. Tiene que ser perseverante, tiene que tener una vida continua en esta disciplina sobre todo. Vamos entonces a encontrar que Jesús no dijo, si oras, ¿verdad? O sea, si oras alguna vez, si oras en algún momento. No, el Señor afirmó, cuando oren. Y quiero que me acompañes un momentito a leer lo que nos dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, el versículo 5 al 7. Mira lo que dice la palabra del Señor. El Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 7 dice la Biblia. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Qué preciosa la palabra de Dios. Cuando vemos detenidamente estos pasajes, nos vamos a dar cuenta que es la disciplina de esa comunión con el Señor, no de esa disciplina para recibir el elogio de las personas, una disciplina como una necesidad en el alma y en la vida de todo creyente, no para recibir el aplauso de otros, ni para decir cuánto oras. Realmente las personas que andan por ahí diciendo que oran son las que menos oran, porque el que ora es santificada su vida, el que lee la palabra, el que ora, su vida es santificada de tal manera que lo que hace para el Señor, con el Señor, en esa comunión íntima con el Señor, no lo publica. Su vida, su conducta, sus frutos, es el resultado de esa comunión con el Señor. Esa vida sin hipocresía, esa vida de lealtad sobre todas las cosas al Cristo de la gloria, al Dios Todopoderoso. Entonces hemos leído este pasaje de la palabra del Señor donde Jesús da por sentado que la oración sería un hábito en nuestras vidas, como lo era para Él. Jesús en su condición humana era un hombre que oraba, que mantenía su comunión con el Padre. Quizá algunos piensan que el éxito de Jesús radicaba en que era Dios. Y realmente como Dios, Jesús no necesitaba éxito, el Señor no necesitaba triunfo, porque era Dios. Pero como hombre, semejante a nosotros, tenía tentaciones, tenía luchas y necesitaba obtener victoria. Y Él, como hijo de Dios, sentía esa necesidad de tener comunión con el Padre. La oración, entonces, era un hábito en la vida de nuestro Señor y Maestro, del cual nosotras tenemos que seguir sus pisadas. Entonces, como era una práctica en su vida, en la vida de nuestro Señor, entonces Él dio por sentado que nosotros, los que somos hijos de Dios, anhelaríamos también comunicarnos con nuestro Padre como nuestro Señor lo hacía. Dios dio por sentado entonces que acercarnos a Dios en busca de esa fuerza espiritual sería necesario, pero no solamente necesario, sino algo natural para nosotras, como el respirar, como el inhalar aire para mantener nuestra vida física. Alguien dijo en una ocasión, la oración es el mismísimo aliento de la vida del verdadero cristiano. Creo que es la oración lo que nos mantiene en pie. Alguien dijo en otra ocasión
que justamente para mantenerse en pie en medio de estas batallas continuas de nuestra vida cristiana, hay que andar de rodillas delante de Dios. Otra pauta que podemos tener en cuenta es que debemos orar con respeto, sabiendo que a quien nos dirigimos es al Creador de todo el universo, a nuestro Creador, a Dios, el Padre Celestial. Por tanto, el Padre también nuestro de todo creyente. Quiero junto con ustedes leer Isaías 55, el versículo 8 y 9, que dice la Escritura de la siguiente manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¡Qué maravilloso! Gloria al Señor. Entonces, mire la solemnidad de nuestro Señor, miren la majestuosidad del Señor y la forma como nosotras nos debemos dirigir a Él. Alabado el nombre de Cristo. Debemos evitar expresiones que denotan una falta de respeto, como a veces podemos escuchar en muchachos, en jóvenes, a quienes tenemos que instruir, a quienes tenemos que educar en este aspecto. Expresiones como, por ejemplo, el de arriba, la fuerza, mi pata, mi causa. Se da cuenta que son expresiones que definitivamente no las deberíamos de usar cuando nos dirigimos al Señor. Cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir, no solamente estas, estoy mencionando algunas por poner un ejemplo, pero cualquier otra expresión como estas. No, amadas hermanas, Dios es santo, Él es el Rey de gloria, Él es el juez de todos, Él es el Dios del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso, el Señor de señores. Por lo tanto, oramos con respeto y nos acercamos a Dios con un temor reverente. Pueden ser nuestras ideas, como leímos en el pasaje, pueden ser quizá nuestros pensamientos, pero dice la Escritura que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ese temor reverente delante del Señor. Otra pauta que deberíamos de tener en cuenta cuando hablamos de la oración es que debemos orar con humildad. Como mujeres que anhelamos verdaderamente orar, porque toda hija de Dios, todo creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo, anhela verdaderamente orar. Debemos entonces, amadas hermanas, hacerlo con humildad y con sinceridad. Como el cobrador de impuestos que vemos en la palabra del Señor, que no se atrevía a veces no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. Observemos cómo nos revela el pasaje de Lucas, gloria al nombre del Señor, 18, versículo 13, este acontecimiento. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Bendito el nombre del Señor. Este hombre humilde recibió elogio de nuestro Señor. Otra pauta para la oración es que debemos orar también con audacia. Podemos acercarnos, dice la Escritura, al trono de la gracia de Dios y con audacia, con valentía, para recibir su misericordia y hallar su gracia que nos ayuda en los tiempos de necesidad. Observemos lo que nos dice Hebreos 4:16.
Dice la Escritura: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una vez más lo leemos, hermanas. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alabado el nombre del Señor. Amén. Para recibir entonces su misericordia, como lo que hemos leído, para hallar la gracia de Dios que nos ayuda en esos tiempos de necesidad, donde necesitamos el socorro de Él, donde necesitamos el auxilio de lo alto. Otra pauta que deberíamos de tener en cuenta con respecto a la oración es que debemos orar en un sentido amplio. Pensar en todos nuestros seres queridos, en todas las personas que necesitan de nuestra oración, de nuestra intercesión. Pensar en todas las preocupaciones que quizá tienes y por las cuales situaciones por las cuales estás atravesando. Preocupaciones que tienes por tantas personas quizá a tu alrededor. Qué privilegio, amada hermana, es orar por ellos. Hablar menos y orar más. Nos evitaríamos quizá muchos inconvenientes, muchos conflictos. Qué privilegio tenemos al orar por los que están a nuestro alrededor. Piensa en todas las decisiones, amada hermana, que tienes que tomar. Piensa en todos los planes que debes hacer, en la administración de tu propia vida. ¿Cuánta ayuda necesitamos? Y podemos orar ampliamente por todo esto. Dejar la preocupación en las manos del Señor. Vemos situaciones quizá con la familia, el recurso es la oración. Ampliar nuestro horizonte. ¿Ves circunstancias adversas a tu alrededor? Tenemos el recurso de la oración. Y el ejemplo maravilloso de nuestro Señor y Salvador, esa vida de comunión con el Padre a través de la oración. Yo creo definitivamente que los discípulos veían esto. Y al ver esto, este anhelo, este deseo del Maestro de estar en comunión con el Padre, eso los motivó, eso los contagió, de tal manera que podemos ver en el Evangelio según San Lucas, en el pasaje que hemos leído, que los discípulos le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Debemos también aprender entonces a orar mejor. Los mismos discípulos del Señor, como lo acabo de mencionar y como hemos leído al principio, gloria al Señor, oraban, deseaban encontrar ese secreto de la oración que Jesús, para ellos de repente Jesús lo tenía. Los mismos discípulos entonces, en el pasaje que hemos leído, amén, se encontraban quizá por un momento perdidos por completo. ¿Y qué querían hacer? ¿Qué necesitaban hacer? Le pidieron al Maestro de la oración que les enseñara a orar. Hemos visto quizá al Señor como Maestro porque enseña muchas verdades. Pero ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar en Jesús como el Maestro de la oración? Específicamente en este aspecto, Jesús el Maestro de la oración, aquí el único que puede realmente enseñar cómo orar. El Evangelio de Lucas que habíamos leído, lo volvemos a leer en este momento, dice: aconteció que estaba Jesús, ¿qué cosa haciendo? Orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar. El Maestro
de la oración. El maestro estaba orando. Por eso decía, ¿has pensado en alguna ocasión en Jesús como el maestro de la oración a quien debes imitar, de quien debes aprender a orar? Los discípulos lo vieron así y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Bendito el Señor. Quiero concluir en esta tarde con algo que dijo alguien en alguna ocasión, que sugería un diagnóstico espiritual para los creyentes. Las disciplinas espirituales son los medios ordenados por Dios a través de los cuales nos podemos acercar a Él. Las disciplinas espirituales, como es la lectura y el estudio de la palabra, como lo es la oración, que creo que en algún momento lo he mencionado, son dos cosas que santifican más que cualquier otra cosa la vida del creyente. Estas disciplinas son los medios ordenados por Dios a través de los cuales nos podemos acercar a Él. Lo experimentamos y nos transformamos en la semejanza de Cristo. Estas prácticas devocionales y santificadoras, vuelvo a repetir, hermana, incluyen la lectura privada de la Biblia y la meditación en ella. No solamente esa lectura donde uno pasa las hojas rápidamente o mira cuántos versículos tiene un capítulo. No, hermana, esa lectura privada, pero también esa meditación en ella, donde Dios nos puede hablar a nosotras, donde Dios puede santificar nuestra vida, donde nos podemos ver en el espejo de la palabra del Señor. Y la otra disciplina, la oración individual, el ayuno, la práctica de estar a solas con Dios y de llevar un diario espiritual. Los jovencitos, las adolescentes son amantes de tener su diario. Y qué interesante si en algún momento les enseñáramos a tener un diario espiritual. Pero ese diario espiritual que podemos tener nosotras, donde organizamos, administramos nuestra vida de tal manera que formemos, si es que no lo tiene, amada hermana, pueda formar el hábito de leer la palabra del Señor, de meditar en ella, de orar cada día, de estar en esa comunión íntima con el Señor, con esas disciplinas santificadoras de nuestra vida, y poner ahí el registro incluso de nuestras oraciones, y luego con el pasar de cada día ver cómo Dios va respondiendo cada una de nuestras necesidades. Quiero concluir con algo, hermana. ¿Te sientes desesperada? ¿Estás pasando circunstancias difíciles? Quizá con hijos que no conocen al Señor, con un esposo inconverso, con un esposo que no teme al Señor. Diferentes circunstancias, cualquiera que fuera la necesidad o la situación por la que estés atravesando, quiero decirte que hoy tienes a tu disposición, hermana, esta disciplina que es la oración, donde puedes llevar todas estas cargas al Señor. Quizá tu conducta, quizá tus frutos han sido el arma que ha usado el enemigo en tu contra. Pero cuando venimos al Señor, cuando nos santificamos en el lavacro del agua por la palabra, cuando venimos en oración a confesar también nuestras faltas delante del Señor y a recibir el perdón del Señor, entonces nuestra vida se va santificando. Cuando estamos en esa comunión continua, cuando nos exponemos a la palabra del Señor continuamente y cuando vamos en oración delante del Señor, Dios empieza a pulir nuestra vida.
Dios empieza a sacar todas aquellas cosas que quizás son de estorbo para nosotras mismas o para los que nos rodean. Dios va dando la forma cual verdadero alfarero a esta vasija que es nuestra vida. Querida hermana, quiero que me acompañes en esta tarde a orar. Que el Señor nos ayude a cada una, si no tienes el hábito de orar continuamente, que el Señor te ayude. Pero también, amada hermana, que tú pongas de tu parte, porque el Señor quiere ayudar, pero tú decides. El Señor no decide si tú vas a orar o no. El Señor no decide si tú vas a leer la Biblia o no. Tú decides, hermana. Tú te pones en pie y dices: alto ya en mi vida. Yo hoy día voy a tomar victoria. A partir de hoy día yo voy a poner de mi parte. Yo decido coger esta disciplina tan importante que es la oración. Acompáñame a orar en este momento por cada una de nuestras vidas. Si tienes alguna necesidad ahí en tu hogar, acompáñanos, hermana. Queremos orar juntamente contigo. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos. Señor amado, podemos ver a través de tu palabra, Señor, cómo debemos orar. En esta tarde, Señor, podemos reflexionar sobre la importancia de la oración como una disciplina, Señor, para nuestras vidas como hijas tuyas, Dios eterno. Señor, cuántas veces hemos escuchado mensajes sobre la oración, pero muy pocas veces, Señor, quizá nos hemos decidido a formar el hábito en nuestra vida. Pero en esta tarde venimos delante de ti para pedir tu ayuda, para pedir tu socorro. Señor, necesitamos esta disciplina como parte de nuestra vida, Señor, que forme parte de nuestra vida, donde nos podamos rendir, Señor, delante de ti, donde podamos, Señor, llevar todas nuestras cargas, pero también, Señor, donde podemos recibir victorias grandes, Padre amado. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a tomar la decisión, Señor, en este momento, de no orar, Señor, de vez en cuando, sino que esto, Señor, como Jesús daba por sentado, sea un hábito en la vida de cada una de tus hijas. Ayuda a cada una de mis hermanas, Padre eterno. Ayuda a cada una de tus hijas, Señor. Y que pronto, Dios amado, podamos testificar de las cosas grandes y poderosas que tú haces, Señor, a través de la oración. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén, amada hermana. Entonces, recuerde, usted decide hoy día hacer de esta disciplina un hábito constante en su vida. Bendito el nombre del Señor. Dios lo ha provisto y nosotros solamente tenemos que agarrarlo. Dios les bendiga a cada una de ustedes. Una vez más, contenta de haber podido llegar hacia sus hogares y a cada una de mis hermanas también con esta reflexión. Que meditemos el día de hoy, lo que queda de este día en ella, y que podamos también ganar grandes victorias, hermanas, de rodillas. Así es que desde aquí un abrazo fraterno a cada una de las hermanas que programa a programa nos acompañan para cada reflexión, orando siempre, amadas, para que esto sea de reflexión, de edificación para cada una de nuestras vidas. Desde aquí un abrazo fraterno a cada una de ustedes. Saludamos a todos los que nos acompañan y nos vemos en nuestro próximo programa de Mujeres con Propósito. Dios le bendiga.